Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de noticias, Physics News. El día de hoy hay temas muy interesantes como resonancia magnética, cámara fotográfica, telescopio, rayos láser, rayos X, fibra óptica, muchas cosas que estoy seguro que les va a encantar. Así que sin más preámbulo, empecemos. Espero que disfruten. Claro, compañero. Y ahora hablemos de la fibra óptica. Pero, ¿de a qué año nos remontamos? Específicamente no se sabe. Pero en la antigua Grecia y en el antiguo Egipto se hacían muchísimos experimentos con espejos rebotando uno entre otro, uno entre otro. Pero claro, esto no se quedó ahí, porque muchas personas fueron mucho más allá, donde en los años 50 empezaron a hacer experimentos donde de repente teníamos la primera telefonía. ¿Y qué pasa con esto? Que dijeron como, uy, pero esto puede servirnos inclusive para llevar muchísima más información en todo lado, porque la fibra óptica que tenemos con este sistema nos puede ayudar en todo lo que hacemos. Voy a hablar acerca del funcionamiento de la fibra óptica. Su funcionamiento es diferente a lo habitual, ya que no se transmite por electricidad, sino por pulsos de luz. Estos pulsos, proporcionados mediante un diodo o láser, se transmiten por el interior de los finos hilos de vidrio y se interpretan como datos. Esto se debe a que el ángulo de reflexión está por encima del ángulo límite de reflexión total y que el revestimiento tiene un índice de refracción menor que el núcleo, lo que evita que el haz de la luz salga del hilo. Gracias a esto no produce interferencias, es más económico que el cobre y tiene gran ancho de banda. Algunos inconvenientes de la fibra óptica es que los transmisores y receptores son más caros y los empalmes son difíciles de realizar. Y bueno, el siguiente sería la fibra óptica. Está diseñada primero por una vaina, es lo que se dice hilo negro, que es lo que vendría por fuera, varias capas de armaduras para proteger el cable. Luego irían los tubos Bose Flowers, que son forwards, que son básicamente hilos pegados al cable. Luego antes vendría el Kevlar, que es un polímero para crear hilos, básicamente. La cinta Mylar también es importante, es un aislante que se usa en estos dispositivos, los hilos de fibra y finalmente vendría el núcleo, que sería la parte principal con lo que se conectaría todo. Bueno, las fibras ópticas hoy en día se pueden utilizar como alambres convencionales, como se utilizaban antes y pues obviamente se siguen utilizando actualmente. O también se pueden utilizar como uno de los nuevos medios uno de las nuevas formas de comunicación más importantes a nivel continental, con lo cual se logra obviamente un avance distinto en ese ámbito, ya que la velocidad se vuelve mucho más rápida. También podemos nombrar que existe también un avance en los términos de la salud, ya que la fibra óptica ha servido para hacer las radiografías de una forma mucho más eficiente y menos dañina para el cuerpo humano. Eh, Fuera de eso, también últimamente las fibras ópticas sirven como una nueva forma de hacer las llamadas de una forma más eficiente y rápida. Entonces, estos son los avances que se han podido hacer gracias a la fibra óptica. Y aparte de todo esto que acaban de decir mis compañeros, ¿qué usos de la actualidad tiene la fibra óptica? La fibra óptica en este momento tiene usos tanto en la medicina como en tu propia casa, porque en esto tiene internet, telefonía o las luces que en este momento podemos observar. Todo en este momento tiene fibra óptica por la utilidad que tiene para llevar información, para llevar electricidad, inclusive sirve para medir la tensión o para proyectos arquitectónicos. Y con esto concluimos nuestra parte de la fibra óptica, pero a continuación podemos seguir viendo el resto de aparatos físicos que tenemos. La pupila, el párpado, la esclerótica, el músculo recto superior e inferior, el músculo oblicuo inferior superior, el tendón de la retina, el cristalino, la córnea, la conjuntiva y el nervio óptico. Pero para hablar más del tema, nuestra entrevistadora está con una oftalmóloga. Susana, seguimos contigo. Bueno, el ojo humano es un órgano fotorreceptor cuya función consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos y transformarlos en impulsos eléctricos
que son conducidos al centro nervioso de la visión, que se encuentra en la parte de atrás del cerebro. Me encuentro con la doctora Largo, que nos va a explicar acerca de las enfermedades. Bueno, con respecto a las enfermedades de la visión, hay tres que son las principales, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La miopía se produce cuando, o sea, es producido por un efecto de refracción que se produce cuando el globo ocular es demasiado largo. La hipermetropía, por el contrario, pues se produce cuando el globo ocular es demasiado corto. Y el astigmatismo se debe, pues, gracias a que la córnea, la parte transparente que cubre el ojo, no tiene la forma correcta. Muchas gracias, doctora Largo. En 1971, el doctor Raymond Damadian demostró que la resonancia magnética podría ser usada para detectar enfermedades porque distintos tipos de tejidos emiten señales que varían en su duración en respuesta al campo magnético. El investigador Paul Lattenburg desarrolló la técnica para generar las primeras imágenes en resonancia magnética en 2 y 3 dimensiones en 1973. Las partes son un imán de grandes dimensiones, un sistema emisor de radiofrecuencia, un sistema para cambiar el campo magnético rápidamente, conocido como gradiente, una bobina o antena, una camilla y un ordenador. El resonador emite ondas de radiofrecuencia que manipulan la posición magnética de los átomos de hidrógeno del organismo, lo cual es detectado por la antena y enviado a una computadora. Esta computadora procesa y realiza millones de cálculos y crea la imagen del organismo en 2 y 3 dimensiones. Las imágenes que se producen en una resonancia magnética son del tejido blando y han permitido el diagnóstico de diferentes enfermedades como tumores y lesiones en las partes blandas del organismo. La tomografía, más conocida como un TAC, fue creada y desarrollada por Gott Hounsfield en el año 1972. Este ideó la posibilidad de reconstruir un corte transversal del cuerpo humano a partir de varias proyecciones radiográficas adquiridas desde posiciones, logrando hacer un diagnóstico adecuado de lesiones quísticas y tumorales, así como la aplicación que se le da durante los tratamientos de implantes, debido a que nos permite tener una evaluación preoperatoria de altura, espesor y calidad ósea. Algunas partes son el tubo, los detectores, el DAS, que es el sistema de adquisición de datos que mide y digitaliza las señales provenientes de los detectores. Una tomografía computarizada combina una serie de radiografías que se toman desde diferentes ángulos alrededor del cuerpo y utiliza el procesamiento informático para crear imágenes o cortes transversales de los huesos, vasos sanguíneos y tejidos blandos que hay en el cuerpo. Este tubo emisor de rayos X emite un haz en abanico que hace que los fotones sean absorbidos por los pacientes. PET o tomografía por emisión de positrones. A finales de la década de 1950, David A. Hull y Luke Chapman fueron los primeros de introducir el concepto de tomografía de emisión y transmisión. En 1975, las técnicas de imagen tomográfica fueron desarrolladas por Michael Phelps, Edward G. Hoffman y otros en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. La tomografía por emisión de positrones utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiosondas, una cámara especial y una computadora para evaluar las funciones de tejidos y órganos. La PET se basa en la administración endovenosa de trazadores análogos de la glucosa ligados a marcadores radioactivos emisores de positrones, que son captados por las células del organismo. Te recuestas en una camilla y dura aproximadamente unos 30 minutos. Principio físico consiste en el elemento más utilizado en las imágenes PET, que es el flúor 18 emisor de positrones, que es un elemento inestable que emite positrones al tratar de alcanzar su estabilidad. Estos positrones emitidos interactúan con los electrones del tejido, produciendo una aniquilación positrón-electrón, emitiendo dos fotones, cada uno de 511 keV, que salen en un ángulo aproximado de 180 grados. Al ser una técnica de la medicina nuclear, tiene la capacidad de detectar el cáncer por medio de mecanismos basados en las alteraciones moleculares de los procesos neoplásicos. Algunas aplicaciones para los instrumentos ópticos de las resonancias magnéticas, como lo son el PET y el TAC, son la búsqueda de los diferentes tumores, y esto también puede ayudar a determinar su malignidad. También puede ayudar a determinar el estado tumoral, la determinación temprana del éxito del tratamiento, la seguridad después de la operación del tumor cuando se remueve, y el empleo conjunto en la planificación de la radioterapia. Vamos a dar un breve recuento sobre la historia, partes, funcionamiento, principios físicos, descubrimientos y aplicaciones ópticas de la cámara fotográfica. Para empezar con la historia, en 1685, Johann Sand creó la primera cámara fotográfica oficial. A medida del tiempo, Leonardo da Vinci, Thomas Whitcutt y Humphrey Davy fueron mejorando la cámara hasta llegar hasta la cámara estereoscópica. Después llegó la cámara moderna que conocemos hoy en día.
Para sus partes se pueden observar: cuerpo, visor óptico, reflex y electrónico, objetivo o lente, disparador, sensor diafragma, anillo de desenfoque, obturador, pantalla y botones de control con los que cuenta una cámara fotográfica. Ok, ahora yo voy a hablar sobre el funcionamiento de las cámaras fotográficas. Estas cámaras tienen un pequeño agujero a un lado por donde entran los rayos de luz que se reflejan en los objetos del interior dentro de sus paredes. Entonces, ¿para qué sirve este orificio? Este orificio funciona como una lente convergente y proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior invertida, ya sea invertida horizontalmente o verticalmente. Por otro lado, las cámaras fotográficas más comunes constan de una cámara oscura cerrada con una de las aberturas en los extremos, como ya había dicho, para que entre la luz, y una superficie plana para capturar la luz y formar la imagen en el otro extremo. Estas cámaras, la mayoría, tienen una lente ubicada en el objetivo para controlar lo que es el paso de luz y controlar el enfoque de lo que es la imagen. Esta pequeña abertura se suele modificar con lo que es conocido en la cámara como el diafragma. Y por otro lado también se conoce el obturador. ¿Qué es el obturador? El obturador controla lo que es el paso de luz o la luz que incide dentro de la película o lo que es la imagen. Muy bien, ahora yo voy a comentarles acerca de algunos descubrimientos que han sido posibles gracias a la cámara fotográfica. Pero antes de empezar debo decir que la cámara fotográfica es algo así más bien como algo que hace posible el hecho de que los descubrimientos sean verídicos y tengan certeza. Ya que, bueno, llevémoslo al campo de la astronomía, por ejemplo. ¿Qué sería de la astronomía sin la cámara fotográfica? Y esto lo digo porque, a ver, gracias a la cámara fotográfica es posible saber cómo son los planetas, las estrellas, los soles, las lunas e incluso las galaxias. Pero bueno, ahora aterricémoslo un poco más a nuestro contexto, a nuestro espacio, a nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, ¿qué sería de los descubrimientos científicos tales como nuevas especies, nuevos ecosistemas, nuevas bacterias, por ejemplo? A la hora pues, de saber que son reales, acudimos a la cámara fotográfica para saber de que los científicos nos dicen la verdad. Y bueno, algo muy importante que yo considero es que, a ver, la cámara fotográfica ha sido indispensable a la hora de los avances en cuanto al campo de la medicina, porque gracias a este instrumento maravilloso podemos saber cómo es un cuerpo por dentro, podemos saber cómo es un órgano y podemos dar un diagnóstico, por ejemplo, todo gracias a este instrumento. Así que yo considero que nuestra sociedad debe estar muy agradecida con la cámara y nuestra sociedad no sería lo mismo sin ese instrumento. Eso es todo, hasta luego. Solemos pensar que los usos de la cámara son solo tomar fotos, o en su caso videos, que son secuencias muy rápidas al tomar fotos, sino que debemos ver más allá. La cámara es un instrumento científico y también se ha aplicado en nuestra vida cotidiana de una manera que no nos damos cuenta de su importancia. De esta manera podemos conocer muchísimas cosas, podemos conocer eventos históricos, también culturas remotas. La cámara nos ha permitido conocer el mundo de una manera que hace 100 años no nos imaginábamos conocer también. Los videos, la producción audiovisual, el registro científico, un maestro explicándole a sus estudiantes por medio de una foto, pues hace muchísimo más enriquecedora la educación. También las noches en familia, al ver un programa televisivo, producciones cinematográficas, fotos con tu familia, de tus recuerdos. También sin la cámara no nos convertiríamos en soñadores. Gracias a la cámara podemos ver lugares que son completamente alejados a donde estamos, y también hace que las experiencias como humanos y también el recordar y el conocer sea muchísimo mejor y enriquecedor. Muy buenos días a todos, estamos en el boletín del noticiero. Vamos a hablar acerca del rayo láser. Nos vamos a remontar en el 1917, cuando Albert Einstein descubrió que si se estimulaban los átomos de sustancia, estos podrían emitir una luz con una longitud de onda. Este proceso se llama también conocido como estimulada, pero sin embargo, para tener una plataforma capaz de producir un láser se requiere amplificar esa emisión estimulada.
Claro, sí, esta palabra láser viene de la sigla en inglés y en el año 1958 los científicos Shallow y Hartovers descubrieron los principios fundamentales del rayo láser. Bueno, las partes del láser son principalmente tres: el medio activo, el sistema de bombeo y la cavidad refractante. ¿Cómo funciona? Sencillo. El medio activo, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, emite la luz. El sistema de bombeo hace como de energía, o sea que emite una corriente o una descarga eléctrica. Y la cavidad refractante son los dos espejitos, que uno es refractante y el otro semi-refractante, que hace que pase un poquito de luz y así salga en forma de Bienvenidos, vamos a continuar con este boletín rápido de información acerca de las invenciones e innovaciones surgidas a partir del uso del láser. El láser ha permitido cosas como en la vida diaria el código de barras que está utilizado en los supermercados, también los hologramas utilizados en las tarjetas de crédito, lectores CD, DVD o videoconsolas, y también la famosa fibra óptica. En la parte militar ha usado para entrenamiento, ya se usa como guía de misiles y también para mejorar la precisión en los disparos en ciertas armas. En el sector aeroespacial contamos con la sonda Curiosity en Marte, que ha estado enviando datos gracias a tecnología, lo cual ha permitido acortar distancias aunque estemos lejos. Y por último, no menos importante, contamos con la parte de la industria, la cual ha permitido la construcción de carreteras, donde permite alinearlos y a su vez taladrar diamantes y restaurar obras de arte. Muchas gracias, continuamos con la siguiente información. Las aplicaciones de este rayo láser en los instrumentos ópticos lo podemos evidenciar en la oleografía, en los discos digitales, en los discos compactos y, como no, en diferentes ramas como el corte, la soldadura, el marcado microscópico, y en la rama de la medicina lo podemos ver en la oftalmología y en la ginecología, y pues obviamente entre otros, pero ya son otros usos de los rayos láser. Ahora les hablaremos sobre el telescopio. Entre 1608 y 1609, un pequeño tubo con dos cristales en sus extremos lo cambió todo. Desde la antigüedad ya se sabía que una esfera de vidrio puede utilizarse para aumentar imágenes, pero no fue hasta mucho más tarde que alguien decidió ensamblar dos lentes en un tubo y mirar a través de él. Aunque la fecha, lugar y autor no parecen estar muy claros, los holandeses se inclinan por el 2 de octubre de 1608, cuando Hans Lippershey patentó un instrumento conocido como el kijker, que significa mirador. Lippershey era alemán, vivía en Holanda y patentó su invento en Bélgica, por lo que varios países reclaman el honor de su autoría. Sin embargo, como dijo Darwin, en la ciencia el crédito es el del que convence al mundo y no el primero que tiene la idea. Es por eso que la gloria se la lleva a Italia gracias a Galileo Galilei. Las mejoras introducidas por el genio italiano, que utilizó una lente convexa para el objetivo y una cóncava para el ocular, permitiendo usar el aparato como instrumento astronómico. El mismo año en el que Galileo moría, nacía en el Reino Unido Isaac Newton, que sería responsable de terminar la tarea de Galilei y dar una concepción del universo que sobrevivió más de 250 años hasta la llegada de Einstein. Newton utilizó espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes, dando lugar al telescopio reflector y abriendo las puertas al universo a los simples mortales. Y ahora los dejo con mi compañero Samuel, que les explicará las partes del telescopio. Te recibo, Ana. Las partes del telescopio tienen una composición exacta, pero pueden variar enormemente. Sus elementos comunes suelen ser el objetivo, que es el lente final del telescopio por donde ingresa primero la luz, tal y como en las cámaras fotográficas. También encontramos el ocular, que es el lente amplificador que lleva la imagen directo hacia el ojo. También está el lente de Barlow, que es el lente que permite magnificar la imagen observada duplicándola hasta triplicándola, dependiendo del sistema óptico en que se encuentre. También se puede encontrar el filtro, que son pequeños accesorios que permiten mejorar la observación, opacando levemente la imagen y observando las posiciones frente al ocular. También está la montura, que es el soporte físico del telescopio cuando se trata de grandes tamaños. Y también encontramos el trípode, que son elementos estabilizadores del telescopio, especialmente se encuentran en los más pequeños. Ahora vamos con mi compañera al lugar de los hechos. Claro que sí, Samuel. Yo voy a hablar sobre su funcionamiento y los principios físicos. El astrónomo alemán Jonas Kepler descubrió el principio del telescopio astronómico construido con dos lentes convexas. El telescopio refractor se basa en el uso de lentes para dirigir la luz recibida, enfocarla y formar una imagen. Su funcionamiento se basa en la refracción de la luz. El haz luminoso, al atravesar la lente, altera su trayectoria y provoca una imagen.
Al estar abierto el tubo se expone al polvo y la humedad. A relaciones focales cortas, el tamaño del espejo secundario aumenta y esto disminuye el contraste y la nitidez de la imagen. El sistema óptico es sensible a desalinearse si se somete a un impacto fuerte. El telescopio catadiotrópico, también llamados como híbridos, y estos constituyen una combinación del uso de lentes y espejos, que cuenta con un sistema óptico de una lente correctora situada en la parte superior del tubo, donde la luz ingresa hasta impactar un espejo parabólico con una apertura en el centro. La luz rebota hacia un espejo hiperbólico secundario que refleja la luz vuelta o pasando por dicha apertura hasta llegar finalmente a un ocular, donde se enfoca y formaría la imagen. Este diseño es el más eficiente, puesto que combina la mejor de los anteriores y elimina los problemas de los reflectores, además que su configuración lo hace muy compacto, pero con una gran distancia focal. Por otra parte, les voy a hablar sobre los descubrimientos que se nos ha permitido gracias al telescopio. Desde que Galileo Galilei en 1610 lo usó para observar la Luna, el planeta Júpiter y las estrellas, el ser humano por fin pudo empezar a conocer la verdadera naturaleza de los cuerpos celestes que nos rodean, y nuestra ubicación en el universo y muchísimas cosas más. Los 4 descubrimientos más importantes de los telescopios en los agujeros negros son: los agujeros negros supermasivos están por doquier. Algunos cúmulos estelares contienen agujeros negros. Los chorros de energía de los agujeros negros regulan el nacimiento de estrellas. Agujeros negros creciendo en galaxias en colisión. Y aquí los dejo con mi compañera Lady. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. El telescopio lo usan los astrónomos para captar objetos lejanos. Todos utilizan un espejo curvo para captar y enfocar la luz del cielo nocturno. Aunque los primeros telescopios la captaban utilizando piezas de cristal curvos llamados lentes. En física es necesario realizar experimentos, tomar medidas de forma precisa y por supuesto extraer conclusiones. Existen muchos ejemplos de experimentos en el campo de la física y uno de los experimentos más famosos e importantes fue la determinación de la carga del electrón llevada a cabo por Millikan en 1909, más conocido como el experimento de Millikan, el cual es considerado como uno de los experimentos más bellos de la física e hizo posible medir el valor de la carga elemental. El físico británico J.J. Thomson ya había obtenido en 1897 la relación carga-masa del electrón, pero ninguna de las dos por separado. Así que si era posible determinar por separado uno de estos dos, bien sea la carga o la masa, el otro podría calcularse fácilmente. Millikan, con ayuda de Harvey Fletcher, quien era uno de sus estudiantes de doctorado, utilizó este experimento de la gota de aceite para medir la carga del electrón y con ello su masa. En este experimento se utilizaban materiales como atomizador, el cual era capaz de generar gotas de aceite, rayos X, que hacía que estas gotas de aceite quedaran cargadas negativamente, y un microscopio para observar estas gotas. Ahora bien, hablaré del funcionamiento y los principios físicos de este experimento. Este experimento medía la fuerza eléctrica sobre una pequeña gota cargada debido a un campo eléctrico creado entre dos electrodos cuando la gota se encontraba en el campo gravitatorio. Conociendo el campo eléctrico era posible llevar a cabo la determinación de la carga acumulada sobre la gota. Ahora, este experimento contiene lo que es una fuerza eléctrica, un campo eléctrico y un campo gravitatorio, teniendo así que estamos hablando de la electricidad. Bueno, gracias a la creación del científico Millikan y su experimento de la gota de aceite, podemos entender e identificar cuánto es lo que equivale un electrón, y con ello se llevó a la composición de los elementos. Podemos considerar que ese aporte fue muy útil para la creación de varios objetos y tecnologías que tenemos en la actualidad. Para los inventos ópticos tenemos que es el microscopio eléctrico, que la función de es que utiliza
electrones en vez de focos o luz. Asimismo, de otros inventos como las gafas. Bueno, el día de hoy les voy a contar la historia del microscopio simple y el microscopio electrónico. Entonces, la historia del microscopio simple pues, es la historia de los lentes de aumento. Y debido a la simplicidad de la técnica de los lentes de aumento, es bastante difícil establecer con total claridad el momento de su invención. Sin embargo, pues sabemos que los lentes de aumento han sido encontrados en civilizaciones muy antiguas. Por ejemplo, la lente más antigua que se ha conservado hasta nuestros días es la lente de Nimrod. Esta lente es proveniente del Imperio Asirio y fue fabricada aproximadamente en el año 750 a.C. Ahora, por parte del microscopio electrónico, este es mucho más reciente. Este fue un invento del siglo XX y fue construido el primer prototipo por dos ingenieros alemanes, Ernst Ruska y Max Nodde. Estos lo empezaron a construir en 1931 y un microscopio electrónico con mayor aumento se construyó en 1938. Vale, ahora hablaré sobre las partes de estos dos microscopios. El simple es tan solo un lente convergente que está montado junto a un mango que lo solemos conocer como lupa. Y luego está el microscopio electrónico, que es básicamente 4 partes importantes: columna, cámara, monitor de visualización de imágenes y el de almacenamiento. La parte más importante para explicar es la columna, donde se encuentra un filamento de tungsteno que genera un haz de electrones. Luego este haz de electrones es atravesado en unos lentes de electromagnetismo que condensan. Luego se van a unas bobinas deflectoras que permiten barrer estas muestras punto por punto. Luego esta señal es captada por un detector, que amplifica la señal, y posteriormente estas imágenes se llevan al monitor de visualización, y si la persona está interesado en mirar estas imágenes, la puede digitalizar y enviar al almacenamiento del siguiente computador. ¿Y cómo no podríamos hablar del funcionamiento y de los principios físicos de estos dos grandes inventos? Primero, el del microscopio eléctrico utiliza un concepto que vimos en clase de física con nuestro amado profesor, el de longitud de onda. Realmente nunca me quedó claro, pero bueno, realmente cuando tira los electrones este microscopio, que hacen parte de él, se van cargando mediante anillos condensadores que están cargados. Y cuando llega la muestra, ya los electrones cargados, esta suele tener una capa de algún metal conductor, como puede ser el oro. Estos se permean, por así decirlo, sobre la muestra, lo que hace que un detector vea la longitud de onda de la muestra. Según sea más larga o más corta la longitud de onda, se producirá distinta la ampliación de esta. Entre más pequeña, más amplitud tendrá, más se podrá ampliar. Hasta 1500 veces puede funcionar la imagen de este microscopio. Y en el microscopio simple solo se utiliza una lente convexa, que lo que hace es que atraviesa la imagen de la luz y se voltea. Ahora, ¿qué aportes o descubrimientos ha traído el microscopio? Primero, la neurona, que sabemos que es la estructura básica del sistema nervioso, y que en 1906 Santiago Ramón y Cajal utilizó técnicas de tintado en una célula de cada 100 para poder aislar las neuronas y demostrar a través del microscopio que estaban separadas. También el Alzheimer, que gracias a Alois Alzheimer, quien presentó un estudio haciendo referencia a esta enfermedad en la corteza cerebral, y fue demostrado a través de los cambios en la estructura de esta que se podían ver a través del microscopio. También el primer estudio microscópico de células vivas, gracias al microscopio de contraste de fases, creación de Fritz Zernick, y esto avanzó mucho en la investigación científica, ya que mantiene vivas las células
y hacen análisis más confiables y exactos por su buena resolución. Ok, pues como lo dice su definición, un instrumento óptico sirve para procesar ondas de luz con el fin de mejorar una imagen para tener una mejor visualización de esta. Así que podemos concluir que realmente un microscopio clásico o eléctrico son instrumentos ópticos, ya que utilizan lentes, prismas o espejos para tener una mejor visión sobre algo. Y eso es todo. Continuando con nuestro noticiero, vamos a hablar sobre la historia de los rayos X. Y todo comienza el 8 de noviembre de 1895, cuando el físico alemán Wally Conrad Röntgen descubrió los rayos X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Con el hallazgo de estrellas de luz que es capaz de atravesar la materia, nació el diagnóstico médico por imágenes que mejoró considerablemente el ejercicio de la medicina. Röntgen realizó su primera demostración de los rayos X el 23 de enero de 1896 ante la Sociedad Médica Física de Wolfsburg y posteriormente en 1901 recibió el Premio Nobel en Física. También condecoraciones de la Sociedad Real en Londres, del Instituto de Franklin en Filadelfia y la Academia Americana de Ciencias en la Universidad de Columbia. Röntgen continuó trabajando en pos de la ciencia y fue el director del Instituto de la Física en la Universidad de Múnich. El 10 de febrero de 1923 murió en Múnich y aún así dejó en alto el nombre de la universidad. Las partes de los rayos X pues están los tubos de los rayos X, que son los que se conocen por tener un lugar en el cual se genera la radiación electromagnética mediante un proceso en el cual todos los electrones son acelerados y suelen colisionar contra un material blanco. Existe el tubo de rayos X convencional, pues es como el que se muestra en la figura 1, ya que está compuesto por un ánodo y pues un cátodo. Al estar alojados pues por la concavidad y la cavidad pues donde se ha practicado el vacío. También tenemos otra figura, que es la que estoy presentando en este momento, que se puede observar las partes como el ánodo, el cátodo, el generador de diferencia de potencial, el generador de corriente y la ampolla con el vacío. Pues el ánodo pues también es conocido pues porque se encuentra generalmente formado por una pieza de cobre. El cátodo pues es el compuesto metálico pues cuál es el calentado por una corriente eléctrica, lo que impone calor a todos sus átomos y genera pues una nube de electrones libres en toda la superficie. Bueno, también tenemos Rayos X son una forma de radiación como la luz o las ondas de radio. Pasan a través de la mayoría de los objetos, incluyendo el cuerpo. La radiación lo que hace es imprimir una imagen en una película fotográfica o en un detector especial. Y los niveles de radiación que emiten los rayos X son absorbidos por varias partes del cuerpo, como lo son huesos, la piel, los músculos. Esto permite evidenciar mucho mejor la toma de la imagen. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo en la figura 3. Pues digamos que por ejemplo contamos con un ángulo de 17 grados y pues disponemos un ánodo donde A es igual a 7 milímetros. Entonces B será igual a 12 milímetros. Y pues si el ancho del ánodo pues entonces es de 2 milímetros, obtenemos una fuente real de 14 milímetros, por lo que será vista por el detector como si fuese de 4 milímetros. En las aplicaciones de los rayos X pues tenemos que entre todos los estudios realizados pues se generó una estructura cristalina pues de los materiales en los cuales fueron incluidos para el desarrollo biológico. Como el ADN pues es un diagnóstico industrial y pues es para la búsqueda de posibles defectos en materiales y estructuras de ingeniería, o pues en la historia del arte y la restauración, donde permiten ver qué hay detrás de todo. También tenemos pues el impacto científico, médico y comercial de los rayos X. ¿Y qué les pareció? Espero que hayan disfrutado, que hayan gozado, pero sobre todo espero que hayan aprendido algo este día. Esto fue Physics News. Hasta la próxima emisión.